Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un espacio más entre mamás. Hoy vamos a platicar un tema muy importante, que es el poder conversar, el poder tener estas dudas resueltas sobre cómo es nuestra visita o por qué tendríamos que hacer una visita con el psiquiatra. Hoy nos acompaña Homero, el doctor Homero David Sandoval Alfaro, que es egresado de Medicina de la Universidad de Monterrey, con especialidad en Psiquiatría del TEC de Monterrey, una especialidad en Psiquiatría Infantil y del Adolescente en la UNAM y un posgrado de Psicología Clínica Cognitiva Conductual. Ha presentado en congresos nacionales e internacionales como la Liga Latinoamericana para el Estudio de TDA. Actualmente es docente de la especialidad de Psiquiatría en el TEC de Monterrey y Psicología Clínica en la Universidad de Monterrey. Te agradezco mucho el estar en este espacio y el poder contestar nuestras dudas, doctor Homero. No, gracias a ti por la invitación. Oye, bueno, pues primero para platicar un poquito y hacerlo más cotidiano y más building a crack, como tenemos aquí entre mamás. ¿Quién fue Homero en su adolescencia? Homero en su adolescencia, pues, no sé, yo siempre sí creo que fui pues muy familiar, muy tranquilo, la verdad. Ajá. Siempre pues en la escuela y era más como de cosas dentro de mi casa, a lo mejor algo de videojuegos. Me gustaba mucho pintar, el arte y esas cosas. La verdad es que pocos amigos. Ajá. Muy selectivo. Muy selectivo, muy tranquilo. Pero lo sigo manteniendo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar medicina? ¿Por qué empezar en este camino, en esta vocación que es la medicina? Pues medicina, no sé, fue como un tema, digo, en mi familia directa no, pero como que en mi familia extensa hay algunos médicos. Ajá. Entonces como que siempre medicina. Y desde muy chico fue como un tema, pero después como que me fui yendo más como a la parte de psiquiatría. Ajá. Y yo se lo atribuyo más como a mi mamá, que estudió psicología, de hecho, y pues bueno, de repente me ponía a leer sus libros y esas cosas. Y te empezó a gustar ese rollo de salud mental. Háblanos un poquito, ¿cómo estamos hoy aquí en México en términos de salud mental? Nuestras estadísticas no son muy buenas. Okay. Desafortunadamente, pues no hay muchas estadísticas, sin embargo, sí es un problema grande. Ajá. A nivel nacional. Dado a que, por ejemplo, una persona cuando estudia psiquiatría muchas veces se concentra en las ciudades más grandes. Aquí, por ejemplo, creo que Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, quizá también el Estado de México, son los que tienen la mayor cantidad de psiquiatras de una manera desproporcionada. Okay. O sea, de tal manera que hay estados en los cuales, creo que Zacatecas no tenía un psiquiatra infantil por mucho tiempo. Ajá. Ahorita ya hay. Ajá. Pero me acuerdo de un artículo que sacaron cuando yo estaba estudiando la residencia al respecto. No he visto actualización, seguramente hay otro. Ajá. Donde hablaba de ciertos estados donde pues realmente no había... No existía alguien. Exactamente. Creo que incluso habiendo en muchos estados, incluso yo podría decir que aquí en Nuevo León no nos estamos dando abasto en cuanto a la parte de atención, en especial, por ejemplo, en niños y adolescentes. Creo que, bueno, estoy en una asociación, APIAN, uh-huh. Que es la Asociación de Psiquiatras Infantiles de Nuevo León o del noreste. Uh-huh. Y pues somos 20. Es que dicen que en los países desarrollados tiene que haber un cierto número de psiquiatras por cantidad de personas. Exactamente. De hecho, los que ven administración de hospitales tienen como la estadística de cuántos médicos de cada especialidad debe haber por cierta cantidad de personas. Sí, y aquí ni de chiste nos damos abasto. O sea... Sí, no. ¿Cómo ha cambiado la percepción de cuidar la salud mental? Porque
yo te puedo platicar que en mis tiempos, pues la salud mental era irte al parque, irte a jugar a la calle, hacer algún deporte. Claro, estabas en los horarios escolares y todo, pero no existía ese concepto que hoy escuchamos más sobre salud mental. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Creo que estamos en una época de transición en la cual se está abriendo mucho más. No es lo que hace algunos años era de estigmatizado. Por ejemplo, alguna vez hablé con una amiga que precisamente, por ejemplo, se fue a Zacatecas, que te comento que era de los estados que muy pocos psiquiatras tenían en ese entonces. Que ahora tienen uno que es tu amiga. ¿No te creas? Y ahorita 2, creo. No, ya hay más. Pero a lo que voy con eso es... Me acuerdo que ella me comentaba, es que me han dicho de que cómo me van a... los pacientes, ¿cómo te voy a pagar yo por platicar? Y es como que, ok, no es lo único que hacemos y pues bueno, es un servicio de salud. O sea, hay un problema y se está tratando. Claro. Pero, por ejemplo, yo lo que he visto en mi práctica es que muchísimo más frecuentemente acuden pues por iniciativa propia. Tanto buscar psicoterapia como para buscar atención psiquiátrica. Que a lo mejor algunos llegan directamente conmigo buscando psicoterapia o a veces llegan conmigo buscando atención médica y es más fácil, por ejemplo, cuando van con un terapeuta aceptar la referencia. A ver, espérame, Homero, porque ya me dijiste un chorro de conceptos que luego me quedo volando. Cuando tú te acercas o tienes un problema de salud mental, existe el psicólogo, existe el psiquiatra, yo voy a lo mejor en primera escala con el psicólogo. O sea, ¿cómo funciona eso? Porque mucha gente tenemos dudas de cuándo asistir con un psicólogo, cuándo asistir con un psiquiatra. Los chavos, hoy por hoy, te digo, tienen este tema de salud mental muy fresco, es decir, sí lo escuchan mucho más seguido y como dices tú, van por voluntad propia. Nosotros los papás no tenemos esa educación, no tenemos esa formación y sí necesitamos saber cuándo y por qué acudir a cada uno de ustedes, ¿no? Sí, claro. Mi forma de ver las cosas es que vayan con alguien. Ok. Independientemente psicólogo o psiquiatra, él sabrá qué hacer, siempre y cuando obviamente esté capacitado. Muchas veces, por ejemplo, van con un psicólogo a lo mejor que tiene experiencia en adultos y es un adolescente, pues a lo mejor no va a ser... Pero sí es importante saber que está capacitado, que tiene, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes adultos mayores, muy mayores, que tienen situaciones y de que no es mi especialidad. Entonces, siempre es importante ver que hay especialidad prácticamente para todo. Es como si voy con un médico y llevo un abuelito con un pediatra, pues... Sí, ok. Entonces... por ejemplo, yo me siento más cómodo, yo trabajo mejor con niños, adolescentes y adultos. Pero si me llega un paciente de 80 años con una demencia, sí voy a batallar y yo prefiero ese tipo de pacientes derivarlos con un psicogeriatra, que es el especialista en adultos mayores. Igual en psicología existen especialidades. Hay psicólogos que se dedican más a adultos mayores, más infantil, neurodesarrollo, y cada uno tiene una forma de trabajar diferente y ven ciertas cosas diferentes. Ok. ¿Un psicólogo puede ser mi puerta de entrada hacia temas de salud mental? O sea, es decir, definitivamente ¿es mi puerta de entrada como más común? Sí, yo creo que es la más común. Porque el psiquiatra siempre lo vemos, y te juro que lo vemos como esta persona que necesito medicamento o necesito... Y entonces tengo que ir con un psiquiatra. O ya estoy súper acá de que mal, entonces tengo que ir con un psiquiatra. O sea, como que siempre lo ves como un segundo paso. Exacto. No necesariamente. Hay psiquiatras que dan terapia y hay psiquiatras que no dan terapia. Eso es importante porque también no todos los psiquiatras están entrenados en dar un tipo de terapia. Ok, eso es importante. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, si llego primero con un psiquiatra, el psiquiatra debe estar, está capacitado para evaluar y referir. Ok. Probablemente él no lo va a tratar,
si es que necesita nada más un manejo terapéutico, pero nos puede ayudar a ver qué tipo de terapia sería la mejor para ese tipo de casos. Entonces, si yo necesito solo terapia, puede ser que a lo mejor nada más me direccionen con un psicólogo y eso sea suficiente. Exactamente. Y ya, ok. Exactamente. Si es necesario algún manejo farmacológico, pues bueno, ya el psicólogo lo puede referir. Okay. Algunos psiquiatras ven manejos terapéuticos y farmacológicos, entonces pueden llegar también con el psiquiatra. O sea, ese sería un servicio más integral para mí. O sea, Pues en que caso de tener este problema. Es diferente, porque realmente también un psicólogo tiene la capacidad de manejar estos pacientes. Pero no pudiera ofrecer medicamentos, ¿o sí? Ah, no. O sea, por eso digo integral. Ya. O sea, porque si tienes un problema ya que necesitas medicarte, entonces ya la terapia y el medicamento lo recibes de una sola persona. Exactamente. Okay. Sin embargo, la verdad es que a mí me gusta más trabajar en equipo, porque yo soy de la idea de que dos personas ven mejor. Ok. Y por ejemplo, hay casos en los cuales yo tengo una perspectiva, el terapeuta tiene otra perspectiva, lo comparamos y lo vemos. Ok. A veces, bueno, a mí me funciona más trabajar así. En equipo. Tengo, por ejemplo, el posgrado de terapia, pero a veces sí trabajo mucho con terapeutas que me ayudan a ver de forma pues más integral al paciente y dar una visión extra al caso. Y creo que, pues, bueno, me gusta esa forma de trabajar. ¿Cuáles son los principales problemas a los que te estás enfrentando hoy en temas de salud mental con los jóvenes? Es importante que a partir de pandemia las cosas cambiaron mucho. Ok. En pandemia estuvo mucho el aislamiento social, lo cual hizo un cambio en las habilidades sociales de los adolescentes. Ok. Lo cual ahorita, por ejemplo, me estoy enfrentando más a problemas, por ejemplo, fobias sociales muy intensas. ¿Qué es ansiedad social? Es decir, que no sé qué hacer cuando estoy con mis amigos. Ajá, y tengo pero en este caso es diferente, porque en este caso, una fobia social antes era una fobia social de un adolescente que estaba integrado. Acá los sacamos de su ambiente y entonces carecen de habilidades sociales. Okay. Entonces eso nos afecta en el sentido de que, bueno, sí realmente no saben socializar. Okay. También el tiempo que estuvieron fuera, mucho redes sociales, mucha internet, juegos de video, interacción por esos medios, lo que hace que ellos perciban que tienen amigos, sí tienen amigos virtuales, pero batallan con los amigos reales. Okay. Entonces, eso es un problema, creo que fuerte últimamente. Problemas de regulación emocional, mayor conducta autolesiva. Okay. Eso es algo que también he visto mucho últimamente. Ahora, autolesiva no solo es que se corten, ¿o no? Sí? ¿Qué otro tipo de cosas has visto en donde los chavos empiezan a lastimarse? Por ejemplo, cortarse el cabello. A veces tienen mucha ansiedad y a veces pellizcarse. Okay. O a veces incluso rascarse o dejar de comer. O sea, hay muchas formas de lastimarse y no necesariamente directamente cortándose. O sea... Okay. Es que ahí nos quedamos. O sea, en eso nos quedamos. Sí, muchas veces. Y como dices tú, todo evolucionó para mal durante la pandemia. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, la otra vez estaba, en una presentación que di de conducta autolesiva, hablaban de cómo es el fenómeno diferente hombres y mujeres. Ajá. Y decía que no necesariamente quiere decir que los hombres es más raro, pero a veces en los hombres es más aceptado. Por ejemplo, a veces si el adolescente se enoja, moretones. Se golpean, o a veces golpean paredes, puertas, y no lo vemos como una autolesión porque no se están cortando, pero realmente son formas diferentes de lastimarse. Exactamente. Ahora, ¿cómo ha ido este tema de socialización? Porque también se ha escuchado más que, por ejemplo, se agarran a golpes, esta intolerancia a la frustración. Todo esto tiene que ver con lo que les está pasando a los chavos ahora en el tema de... Porque una cosa es la edad, ¿verdad? Porque en esa edad te crees poderoso, te crees... Pero si le sumas todo esto que está pasando con ellos, ¿o qué más cosas has visto ahorita con los chavos?
Pues la parte de la tolerancia a la frustración no la da la convivencia diaria. Okay. Quizá a lo mejor eso todavía no lo movemos tanto porque eso se empieza pues, a desarrollar quizá un poco más pequeños. Ya teóricamente, digo, obviamente hay adolescentes que pues no lo desarrollaron. Ajá. Pero eso lo podríamos ver un poquito más en chicos que ahorita están más pequeños y que a lo mejor en unos años nos van a llegar. Pero sí, es un problema. ¿Cómo ves ahorita la reacción de los papás a estos temas? Es variable. Hay interés y hay desinterés. Hay pues, como me ha tocado papás que están muy... pues observan mucha información, revisan, como me ha tocado papás con muchos prejuicios al respecto, y que pues realmente pues no ayuda. No hay una ayuda, exactamente. Ahora, ese factor es un factor en donde es determinante para la atención, ¿verdad? O sea, para que un joven reciba la atención es que tus papás te hagan caso. Exacto. Bueno, si viene un paciente que no viene con los padres y es menor de edad, no se le puede atender. Así es. Entonces, si mi hijo está presentando ciertos problemas y yo estoy negado a que eso es un problema, ¿qué focos rojos puedo ver para que yo, adulto, tenga esta capacidad de observar a mi hijo y decir, algo está pasando con él o con ella? A veces, es que es bien complicado. Ahorita se me vino a la mente un caso que estoy llevando del trastorno de alimentación. Y es como, a ver, digo, no de una manera despectiva, pero tengo un pastor inglés que es grande, pesa más que la niña y no quieren seguir tratamiento. Ok. No puedes negarte a lo obvio. Ajá, exactamente. Y a veces esta forma de ver las cosas que no deja ver las cosas que son importantes. Es como que, bueno, subió tantito de grasa. Sí, pero bajó de peso. O sea, sigue bajando de peso. Ok. Muchas veces tenemos que trabajar mucho con las familias. Eso es a lo que quiero llegar. Cuando tú recibes un paciente que son jóvenes, ¿cómo tratas o das algo para que este tratamiento sea algo familiar? Porque viene de ahí, o sea, viene esta red de apoyo que el paciente debe de tener, supongo. Exactamente. Primero, es importante como... Yo les doy información a los papás. Ajá. De hecho, casi siempre les doy algunos textos, libros. Hay un libro que me gusta mucho que creo, lo estábamos comentando hace unos momentos. Ese texto siempre se los paso a los papás independientemente de... ¿No lo puedes compartir para saber? Sí, es un libro que se llama Parenting an Adolescent o a Child. Ajá. Hay dos versiones. Ajá. Who Has Intense Emotions. Y se basa en... Se llama Parenting. Ajá. An Adolescent. Ajá. With, ¿qué? Emotions. Who has emotions. Intense emotions. Pero hay versión de adolescente y hay versión de niño. Entonces es como la paternidad o maternidad de adolescentes que tienen emociones intensas. Que todos tienen, ¿verdad? Es parte de la adolescencia. O sea, hay que leerlo, exactamente. Y de hecho habla mucho acerca de los factores que nos producen esas emociones intensas, y realmente los adolescentes en general suelen tener emociones intensas tanto por factores biológicos como hay algo que pasa en los adolescentes que empieza a haber muchos cambios neuronales. Okay. De hecho, es una etapa súper vulnerable para muchas patologías psiquiátricas graves. Okay. Por ejemplo, la esquizofrenia se desarrolla en la adolescencia, trastorno bipolar se puede desarrollar en la adolescencia. Porque es que todos los cables se están reconectando. Están viendo qué conexiones neuronales van a funcionar y cuáles las que no. Ajá, y existen procesos como poda neuronal, empieza a haber muerte celular de las neuronas que no funcionan. Son una serie de procesos que si se hacen mal, pues nos llevan a ¿Cómo ayudamos para que se hagan bien? Yo sé que la genética juega un rol importante, pero por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿sabes qué, Sofía? Es importante que hagan ejercicio, que hagan sudokus, no sé. O sea, algo que tú digas, oye, ¿sabes qué? Esto ayudaría a que esas conexiones neuronales funcionen. ¿Ejercicio?
creo que es algo que puede servir mucho. Ajá. Cuestiones como, por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de neurodesarrollo de omegas. Ok. Sin embargo, creo que eso nos ayuda más en edades más tempranas. Ok. Principalmente. Y pues hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, yo no puedo evitar quizá una esquizofrenia, porque Claro. eso tiene un factor más genético y más, digo, a lo mejor sí cosas ambientales, pero... ¿Alimentación? Alimentación es algo importante, pero más temprano. Y es que hay que tomar en cuenta también muchas otras cosas. Haz de cuenta que lo que yo haga los primeros años de vida van a afectar en los años posteriores. Entonces, a lo mejor una buena alimentación con uso de omega 3, no sé, hasta se ha vinculado a cuestiones virales, que eso no lo podemos nosotros modificar. Ok. Pero a lo mejor si tenemos esos cuidados en la infancia temprana, nos puede ayudar a que después no lo desarrollen algún problema. Ahora, hay factores negativos o del ambiente que aceleran esos procesos malos para que no se realicen esas conexiones neuronales. ¿Cuáles pudieran ser? Por ejemplo, ahí sí, cuestiones de alimentación pudieran ser disminución de omega 3. Había un artículo que hablaba acerca de la vitamina D relacionada con la impulsividad de TDAH. Ok. Y creo que algo muy importante son los diagnósticos tempranos. Digo, ahí no creo que sea la cuestión de buscar patología, pero sí a lo mejor el que un especialista en neurodesarrollo le dé una valoración a un niño de 3 años, creo que no le caería mal. Ok. Y nos pudiera ayudar para ver cosas tempranas que a lo mejor... O sea, ¿no sería muy paranoico de mi parte si yo voy al pediatra a hacerle la revisión de los años, porque cada cierto periodo le estás haciendo, y de repente me aviento la visita con un psiquiatra y le digo, ¿sabes qué? Necesito que le hagas una valoración a mi hijo? Exacto. O sea, eso no sería De ser hecho, yo una loca de prevenida, ¿no? O sea, de precavida. De hecho, me acuerdo que alguna vez un maestro decía, siempre los niños tienen que tener una valoración por año de su pediatra, su dentista y un psicólogo o psiquiatra infantil que Buenísimo. Que le den... Creo que el tema de salud mental, hoy por hoy, necesitamos hacerlo igual de importante que la salud física. Ahora, muchas veces no va a haber nada y eso está bien. Claro. Que te digan que no hay nada, claro, pero que también te pueden ayudar con ciertas estrategias para que pues no siga habiendo nada. Ahora, esto también es un llamado a todos los doctores, porque también hay muchas personas que dicen, no, es que si le buscas encuentras, ¿verdad? Sí, o sea, es un dicho muy cotidiano y muy común. También los doctores apelar a su honestidad, ¿verdad? Decir, oye, ¿sabes qué? Siempre traten de realmente, si no tiene nada, pues no tiene nada, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, es que me van a sacar hasta el último pelo. A veces eso es importante, sacar hasta el último pelo, o mejor decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a esperar a ver cómo resulta. No sé, yo lo que veo más es como la parte preventiva. Creo que eso sirve mucho más a una parte curativa. Okay. De hecho, la medicina últimamente se ha estado haciendo más como medicina preventiva. Okay. Ahorita estábamos hablando también de... hay una terapia que se llama terapia dialéctica. Ajá. Pero maneja 4 módulos o 4 como habilidades que enseñan a los pacientes. Ajá. El primero es mindfulness. Ok. Pero no un mindfulness como meditación, sino más como un mindfulness de conciencia del presente y como también del conciencia de las emociones. Ok. Conocer mis emociones y también conocer ciertos procesos, por ejemplo, el hecho de que, no sé, cuando yo tengo una emoción muy fuerte, tengo 2 cerebros. El cerebro que piensa y el cerebro que siente. Si yo tengo una emoción muy fuerte, no voy a pensar bien. Y si yo estoy pensando mucho, no voy a sentir tanto. Okay. Entonces la cuestión es equilibrarlos y darnos cuenta de eso. Porque a veces hacemos cosas que no queremos, pero porque estamos acá y hacemos... O estás en el overthinking. Ajá, y no hacemos nada. Exacto. Entonces el mindfulness acá se enfoca más como en esta parte, pero también es la puerta de entrada de las otras 3 habilidades. Las otras 3 habilidades serían tolerancia al malestar,
Ok. No me llevaron a una fiesta, no me dejaron ir mis papás, lo voy a tolerar. O estoy triste y está bien. Ajá, Estoy exactamente. enojada y está bien, porque se vale enojarse. Exactamente. Y el punto de acá, por ejemplo, es tolerar las emociones no deseadas, porque si yo tengo una emoción que no quiero tener porque ya quítame la ansiedad, lo que va a pasar. Te va a dar más. Ajá, exactamente. La otra es la regulación de emociones. Hay estrategias de regulación de emociones. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, para conducta autolesiva, porque la conducta autolesiva funciona como me siento mal, me corto, baja. Me siento mal, me corto, baja. O sea, es real que sí baja. Sí. Pero la cosa es que va incrementando hasta que llega un punto en que ya es intolerable. Okay. Entonces lo que tengo que hacer es bajar ayudar a que tengan esa regulación de emociones primero, antes de no te cortes. Okay. Porque si no se corta, cuando la emoción está muy fuerte, lo que va a pasar es un intento suicida. Ok. O sea, sí llegan hasta allá. Es que está mucha muy gente relacionada. también tiene ese rollo de que no, es que, mira, el que se corta nunca va a llegar ahí. De hecho, la conducta autolesiva está muy relacionada con intento suicida, de que si no se cortan, es como un hoyo express. Si yo la tapo, explota. Entonces, si no se cortan, tienen un intento suicida. Ideación suicida. Ajá. Entonces, la cosa es manejar la emoción para que se regule. Okay. Y pues pueda buscar estrategias diferentes para regularse la emoción. ¿Nos falta una? Nos falta la última, que es la de mejoría interpersonal o mejoría en la parte de la comunicación. Uh-huh. Que eso es muy importante. Si nos fijamos, todas esas habilidades son habilidades útiles que podemos tener con un adolescente. Uh-huh. O sea, son habilidades que un adolescente normal o sano, ajá, podría beneficiarse. Adaptarlas muy bien a su vida. Exactamente. Entonces, últimamente se ha hecho, aquí en México no tanto, pero en Estados Unidos, para adolescentes, para trastornos de conducta o para otros tipos de situaciones que a lo mejor no era para lo que inicialmente se diseñó esa terapia. Uh-huh. Entonces, yo creo que a lo mejor enseñar esas habilidades, precisamente, por ejemplo, el libro que les comenté utiliza esas habilidades, pero para los papás, para que los puedan aplicar a los hijos, okay, y para ayudarles a tener una mejor regulación emocional. Oye, la última que dijiste de comunicación es ¿qué? ¿Saber expresar? Saber expresar, porque a veces, por ejemplo, no sé, vamos a pensar que hace un mes, ajá, yo te hice algo, ajá, ¿ok? Y el día de hoy otra vez lo hice. Entonces me dices, oye, es que, ¿por qué me dejaste plantado? Y de que no, pero es que no, no pude llegar porque bla, 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 bla. Ajá. Y después, de repente, cambiamos el tema y empezamos a hablar de la vez pasada que me dejaste plantado y que sí, porque siempre me dejas plantado y entonces... Porque no resolviste en aquel entonces ese malestar que tuviste con la persona. Sí, pero también es como que muchas veces no nos centramos en el presente. Ya. Y no resolvemos cosas y entonces lo que va a pasar es que tenemos que centrarnos. A ver, ahorita ya no estamos hablando de hace un mes que te dejé plantado. Vamos a hablar de ahorita que pasó esto. Ok. Y entonces ahí les dan estrategias para que la pelea, que a lo mejor fue una tontería que pasó en ese momento, no se transforme en una pelea súper grande por cosas que pasaron hace 5 o 10 días, ¿verdad? Exactamente. Oye, qué interesante. Y, por ejemplo, ahorita hablar de asistir con un psiquiatra siempre implica el tema del medicamento. Ya has de cuenta que he sabido que, bueno, voy con el psiquiatra es porque necesito o requiero el medicamento. Uh-huh. ¿Es así? No necesariamente. Okay. Como te comenté, hay psiquiatras que medican siempre. Ajá. O sea, bueno, no que medican siempre, que se dedican a medicación. Sí, o sea, que son pacientes que necesitan medicarse, ajá, y van con ellos. Y ajá, que no ven la parte de psicoterapia. Okay. Y hay psiquiatras que manejan psicoterapia. Ahora, el que tú requieras medicamento, uh-huh, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando en mi cerebro que no trabaja o no funciona con una terapia? Necesita medicamento. Creo que es más fácil explicarlo con un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo puedo tener una depresión. Ok. A lo mejor tuve una situación negativa. Vamos a pensar, perdí el trabajo. Ajá. Pierdo el trabajo y entonces dejo de, pues, activarme. Empiezo a dormir más. Cambio mis horarios de sueño.
cambio mis patrones de conducta alimentaria. A lo mejor ya no tengo la misma actividad física que antes porque pues estoy acostado todo el día. Empiezo a buscar, no encuentro, empiezo a ver frustración, pensamientos no soy suficiente, etc. Todos esos cambios pueden generar también cambios biológicos. ¿Ok? Y esos cambios biológicos yo los puedo tratar pues con una psicoterapia que me puede ayudar a resolver todo eso y me puede ir muy bien, consigo trabajo y todo está bien. ¿Ok? Pero a veces esos cambios biológicos son tan fuertes que aunque yo lleve la psicoterapia no va a funcionar del todo bien. Sigo con algunos problemas o síntomas que me están afectando y que no me dejan regresar a mi funcionamiento previo. Tanto pensar como activarme, como por ejemplo dormir en la noche, estar despierto de día, comer bien, etc. Pero vamos a pensar que resolví esa situación y pasa muchos años. También puede ser que en un futuro, sin ningún estresor importante, mi cuerpo tengo esa situación y algo pasa que empieza a haber síntomas como si estuviera una depresión. Como que aprendió ese caminito. Estoy bien emocionada porque en algún momento bien emocionada porque medio le estoy entendiendo ya, pero a lo que voy es, esos caminos neuronales de los que hablábamos cuando te formas al ser adolescente, son estas conexiones en tu cerebro de lo que va aprendiendo tu cerebro a hacer. Sí, aunque va cambiando todo el tiempo. Exacto. Y aprendes a seguir aprendiendo tanto para positivo como para negativo. Eso es a lo que voy. O sea, en la adolescencia como que es una revolución muy rápida y todo está muy activo. Conforme vas creciendo o viviendo situaciones, esas conexiones se siguen formando. Sí. Entonces, lo que quiero entender es, me da una situación negativa en la vida, un reto importante, y esos caminitos empiezan a hacerse, pues, a lo mejor no quiero usar la palabra negativa, pero empiezan a agarrar un camino para mi salud mental que no es bueno. Exactamente. Y yo me puedo quedar ahí o puedo regresar. Hay gente que tiene la capacidad de regresar con una terapia. Hay gente que ya no regresa con la terapia y necesita otra ayuda. Y necesita una ayuda química. Exactamente. Ok. Entonces, así le quiero como agarrar la onda, ¿verdad? De hecho, para fines como sencillos, nosotros, en especial algunas teorías cognitivas dicen que la depresión tiene como 4 factores importantes. El primero es pensamiento. Yo puedo tener pensamientos buenos o malos. Pero esos pensamientos buenos o malos no es tanto como que piense bonito, piense feo, ¿ok? Sino yo lo veo más como bueno, pensamientos reales, pues, más como centrados en el... Sí, o sea, no tengo trabajo. Ese es un pensamiento que a lo mejor no es una condición buena, pero es una realidad. Es una realidad, exactamente. Pero si yo tuviera trabajo, es que me van a correr, ese sería un pensamiento malo. Exactamente. Son pensamientos que no son reales, que también muchas veces no son necesarios pensarlos ahorita. Y ahí doy mucho el ejemplo de que voy a comprarme un perrito. Y si se me enferma y si se me muere... Eso todavía ni siquiera lo tengo y ya lo estoy sufriendo. Ya tengo el perrito y cuando se me vaya a morir y ya le estoy sufriendo, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión es pensar en el aquí y en el ahora, no pensar cosas que no tengo que pensar en este momento. Claro. Pasa mucho ahorita en los jóvenes, perdón que te interrumpa, el hecho de que están ellos socializando, ahorita que hablabas del tema de socializar, y es que si me ve, y es que si dice, y es que si entonces hacen esto, y es que si están hablando de mí. Todos esos pensamientos no les ayudan en su desarrollo. Sí y no. A ver. Porque es normal tener miedos en ciertas edades. Y en la adolescencia ese miedo es un común. Miedo esencial porque es la época en donde nos empezamos a hacer grupos sociales. Ahí es cuando yo ya escojo con quién me voy a juntar y con quién no. Ya no invito a mi fiesta a todos mis compañeros, sino que los que son realmente mis amigos. Entonces, la fobia social en la adolescencia de cierta forma es normal. Siempre y cuando nos permita socializar y tener un grupo de amigos. Pero no es normal cuando ya me estoy aislando y ya me está generando una dificultad para poder dar una clase, para tener un amigo 1-1. O para salir, o para alguna actividad normal. Exactamente. Ok, perdón, te interrumpí. Entonces estaban estos de la depresión. Estábamos en pensamiento. Después, conductas. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo aquí. Esta persona se quedó sin trabajo, se queda acostado todo el día.
Si se queda acostada, se va a sentir triste, se va a sentir incluso cansado de estar acostado todo el tiempo. Ok. Se va a sentir como un poquito aburrido y eso nos va a llevar a una espiral que va a ir. Inútil, Exactamente. etcétera. Entonces, ya tenemos pensamiento, ya tenemos conducta. La otra es la capacidad de resolver problemas. A veces dejamos de resolver problemas. Y cosas tan sencillas como que me voy a poner hoy es como que... Lo que sea. Lo que sea. Entonces, no sé, por ejemplo, vemos, no sé, una carrera. Y es como, ay, no, voy a terminar la carrera. Y es como que, a ver, no lo veas como la meta de la carrera, sino que, a ver, voy a pasar el primer semestre. Ok, va, lo terminé. Ah, todo bien. Segundo semestre. Ah, y ver pasos pequeñitos o pasos más cortitos. Que van construyendo algo. Que van construyendo una cosa más grande. Y también resolver problemas en cuanto a poder analizar pros, contras de todas las situaciones y escoger la que es más conveniente para mí. Ese es, en terapia cognitiva se llama indefensión adquirida. Empiezo yo a sentirme como demasiado indefenso o incapaz de tomar decisiones, que es como que me paralizo. Y finalmente la parte biológica, que en la parte biológica ahí pues no sé, por ejemplo, comer, dormir, la concentración es parte biológica, cosas como por ejemplo la actividad física, etcétera. Ahí son factores biológicos que pues bueno, van a afectar también en la cuestión de pues de la depresión. Claro. Pero también ahí podemos incluir hormonas y neurotransmisores, que ahí el medicamento es donde nos ayudaría. Ahora, mucha gente cree que el medicamento te va a hacer otra persona. Es que me va a poner que no estoy pensando bien. O sea, tenemos estos creencias que a veces son mentiras. ¿Qué hay que saber de eso? El objetivo del medicamento no es cambiar personalidades ni hacer que, pues, como tal, se vuelvan otras personas. Hay medicamentos que sí pueden llegar a tener efectos secundarios, pero también es que es bien importante saber, ¿qué es lo que voy a utilizar y para qué lo voy a utilizar? O sea, por ejemplo, me han llegado pacientes con depresión. Es que lo que pasa es que yo he visto a un vecino que toma medicamento y está muy mal. Ok, ¿y qué tiene su vecino? Esquizofrenia. Ok, tenemos que ponernos en la realidad. O sea, cada tratamiento tiene un objetivo y el objetivo incluso del tratamiento de esquizofrenia, que es un trastorno muchísimo más crónico, muchísimo más grave, también... Mucho más complejo. Mucho más complejo. También el objetivo es que de cierta manera se integren a la sociedad. Hay cosas que pueden ser del medicamento, efectos de secundarios que produzcan cosas indeseables, pero no todo. Y hay veces que es el mismo trastorno que a veces, no, es que antes no era así, pero a partir de que se medicó, es así. Es como que, a ver, pero es que no estamos viendo que la esquizofrenia tiene síntomas positivos, síntomas negativos, y parte de los síntomas negativos es el aislamiento, es la bulia, la apatía, y son cosas que a lo mejor lo ven como negativos, que es muy serio, está siempre encerrado, y pues no es el medicamento, es más que nada la misma enfermedad que así lo define, ¿verdad? Y que se fue pues detonando conforme va progresando. Entonces, muchas veces también esos factores hacen que el estigma crezca. Ahora, también creo que es importante regresar un poquito a lo que te comentaba de estos 4 elementos, porque si te fijas, sus 4 elementos se comunican entre ellos. Yo puedo hacer conductas que mejoren mi biología, que mejoren mis pensamientos, que pueda resolver problemas. Si resuelvo problemas, puedo pues mejorar la conducta y pues bueno, al final y de mis cuentas, pensamientos se empiezan a ser mejor. Exactamente. Entonces todos empiezan a como a integrar entre estos 4 puntos. Exactamente. Para mejorar el tema de salud mental, que es lo que ustedes buscan cuando ven a un paciente. Exactamente. Y no tenerle miedo a medicamentos. Los medicamentos siempre tienen que ayudar en los síntomas negativos de la persona, aunque la enfermedad avance. Exacto. Puede haber medicamentos que sí nos generen efectos secundarios. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, no sé, para ansiedad. Si llega un paciente con una ansiedad muy fuerte, pues a lo mejor hay un medicamento que puede darle sueño. Pero no va a ser un medicamento que va a tomar toda su vida. Va a ser un medicamento que nos va a quitar la ansiedad y una vez que ya el paciente esté regulado, se quita y regresamos al funcionamiento previo. ¿Qué pasa con las personas que están medicados bueno, voy a hacer 2 preguntas en una. Los pacientes que están medicados, y hablo de pacientes que ya están en tratamiento,
y revuelven esto con algún tipo de sustancia, ya sea alcohol o alguna otra cosa, que supongo que es común o no sé. Y aquellos que no están medicados, es decir, que no tienen un tratamiento, pero sí padecen de algún tipo de trastorno de salud mental y hacen eso mismo con su salud. Es complicado. Estoy hablando de jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Sí. Para empezar, si vamos a un adolescente, por ejemplo, el alcohol ahí juega un papel bien importante porque mientras más chico yo tengo un paciente que consuma alcohol, o sea, bueno, una persona que consuma alcohol, no paciente necesariamente, es más riesgoso para tener una dependencia al alcohol o un problema con el alcohol. Ok. De hecho, mientras más chicos nos acerquemos a una sustancia o alguna cosa que produzca adicción, incluyendo cosas como videojuegos, etcétera, nos va a generar más predisposición a tener un problema con esa cosa. Sí, con lo que sea que se esté volviendo adicto, ¿verdad? Exactamente. Puede ser algún tipo de conducta o algún tipo de sustancia. Exactamente. Porque ahorita ya están los dos como adicciones. Sí, exacto. Ahora, el alcohol me va a funcionar como una especie de automedicación a veces. Ok. Porque el alcohol lo que va a hacer es que me va a bajar la ansiedad. ¿Ok? Pero el alcohol funciona como si yo tuviera un resorte que lo aplano, baja la ansiedad, pero si lo quito, se dispara. Entonces ahí voy a buscar, no sé si lo has escuchado, pero a mí me ha tocado muchas veces, incluso con no pacientes, es que tuve cruda y me tomé una cerveza. Sí. Ok, la cruda tiene dos componentes, el componente de la deshidratación y de la falta de estimulación de GABA, que es el neurotransmisor al que va. Entonces, de cierta manera, ahí lo que están haciendo es como automedicarse con el alcohol para quitar el efecto que de la ansiedad, de este resorte que dices que sucede. Exactamente. Muchas personas, no sé, ahorita se me olvidó el nombre del programa, pero había un programa que había un personaje que si no tomaba alcohol no podía hablar con mujeres. ¡Ay, sí! No me acuerdo. ¿Quién era? Bueno, ahorita me acuerdo yo también. Sí, era el de... ¿No era Friends? No era Friends. Era como un grupo de científicos. Big Bang Theory. Ese, ya me acordé. Y, por ejemplo, el alcohol nos puede ayudar para muchas cosas, pero es una ayuda que nos... se llamaba el chavo. No me acuerdo. Sí. Pero es una ayuda que después me la va a cobrar. Claro. Entonces, el alcohol también en grandes cantidades va a generar cambios cerebrales que nos van a hacer que... Pues, para empezar, disminuye las concentraciones de serotonina, nos puede afectar en cuanto a ciertas cosas nutricionales, que a la larga nos puede generar una demencia de Wernicke-Korsakoff, que es como una cosa muy grave relacionado con el alcoholismo crónico y que podemos llegar a tener, una situación más difícil. Como una especie de Alzheimer, por así decirlo. Ahora, tú estás hablando ahorita de que baja la serotonina. Yo soy fan de la serotonina porque es esta sustancia que nos hace tener bienestar. Y entonces, si eso baja, quiere decir que empiezas a sentirte mal contigo mismo. El alcohol, de hecho, muchas veces, una de las teorías del alcohol y la depresión es que el alcohol funciona, va bajando los niveles y va a generar una depresión. Pero la verdad es que es multifactorial. También por algo están tomando, como para olvidar alguna situación, es muy cultural. Ok. Pero también... son muchos los factores que los llevan a ese problema y también toda la disfunción que se genera alrededor. Entonces, no le podemos echar la culpa a una sola cosa, pero sí tiene ese efecto. Oye, y bueno, esa es la parte donde nosotros hablamos de la gente que no está en tratamiento o que no ha detectado algo que puede correr un riesgo. Ahora, hablabas de la persona que es ansiosa, le baja la ansiedad, pero la persona que está en depresión, pues te deprimes más, supongo. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa con videojuegos? ¿Qué pasa con otro tipo de conductas que generan adicción cuando ya traes un trastorno o un padecimiento de salud mental? No sé por qué muchos congresos han hablado del tema. Ajá. De hecho, hace como un mes o menos di una plática acerca de adicción a videojuegos y TDAH, por ejemplo. Ajá. Los videojuegos se ha visto que son buenos si son modulados. Okay. Me pueden ayudar a atención, me pueden ayudar a cuestiones visoespaciales, tienen muchos beneficios. Concentración. Pero siempre y cuando sean menos de 2 horas. Ok. Si subo de 3 horas, me va a llevar a un problema de disregulación emocional,
me va a llevar a un problema de atención, incluso si yo tengo TDAH, me va a afectar en la severidad de los síntomas. Se ha visto que aumentó mucho el uso de videojuegos post pandemia, pero lo que más se vinculó en este aumento de uso de videojuegos post pandemia es precisamente la agresividad familiar. Okay. Familias más agresivas hicieron que los hijos se refugiaran más en el videojuego. Y se ha visto que igual, no como la conducta autolesiva, pero es como un medio que utilizan algunos adolescentes como forma de regulación, pero al final si le quito el videojuego se irregula. Okay. Algunos videojuegos se ha visto que generan cierta estimulación cerebral dopaminérgica como si fueran algunas drogas. Incluso se ha vinculado como la misma estimulación que la cocaína, por ejemplo. Sí. Pero obviamente a niveles más bajos. También el videojuego puede ser una forma de socialización, entonces que nos da cierta forma de comunidad seguridad, y seguridad. Entonces también como dices tú, hay que modularlo para no caer en ese tipo de situaciones en donde ya no nos ayuda el videojuego, sino nos está perjudicando. Exacto. Y a lo que iba con esto es que hay que ver que si yo tengo mi grupo social en el videojuego, ok, está bien, no está mal, ver que son personas adecuadas, de la edad, conocidos por lo menos, o a lo mejor gente que podamos decir, bueno, ok, está bien escuchar que hablan y esas cosas los papás. Pero algo importante es el hecho de que siga conviviendo con gente fuera reales, porque muchas veces eso se vuelve el único grupo social y pues eso genera un problema. Aparte de que si yo estoy utilizando audífonos y así. Sí, estoy completamente aislado hasta de tu casa. Sí, pero aparte, no sé si alguna vez jugaste Candy Crush. No. ¿No? Ok, es muy diferente la experiencia con ruido o sin ruido. Ok. Porque el ruido genera ciertas también cambios químicos que hace que nos enfocamos más y sea más adictivo. Ya, ok. Entonces eso también es un factor importante, evitar audífonos y esas cosas. Hay estudios que hablan que los videojuegos no aumentan la agresividad, por lo menos no a largo plazo. Si en un inicio, si yo juego un videojuego agresivo, puedo aumentar la agresividad en ese momento, pero tiende a bajar. Y de hecho funciona como una cierta forma de catarsis. Okay. Pero la agresividad del videojuego se va a asociar mucho a la agresividad de la vida real. Okay. Entonces, si la agresividad de la vida real está aumentando, la agresividad del videojuego tiende a aumentar. Okay. Los videojuegos que más agresividad han mostrado son los videojuegos de fútbol. Es raro. Wow, ¿y eso? ¿Cómo? Pues probablemente por eso de que no les funciona como una especie de catarsis, quizá. Okay. Eso a largo plazo, me refiero. Pero los juegos agresivos, también algo que se habla es que muchos papás no lo saben, pero tienen clasificaciones. Claro, atrás viene la edad en donde puedes jugar o no. Y grandota. Sí. Hay que fijarse, papás y mamás, en ese. Sí, es importante. Yo siempre les pregunto los videojuegos porque es bien importante. Me ha tocado niños de 7 años que ya tienen GTA. Sí, ese es arriba de 21. Sí. O 18, no sé cuántos. 21. Sí, ¿verdad? Y el GTA, por ejemplo, es de los pocos videojuegos que sí se ha relacionado directamente con agresividad. Aparte, ese videojuego en específico es el que tiene una sección de pornografía y una sección de... es prostitución, creo. Sí, ¿verdad? Exacto. Le inventé. Es prostitución. Es como una vida real según esto y te dedicas a robar o una cosa así, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los videojuegos que sí se ha visto una... relación negativa en conducta. Entonces sí es importante ver qué están jugando, porque es diferente si yo le doy a un adolescente un juego de esos a si yo le doy a un adolescente un FIFA. un juego violento, pero para su edad, que a lo mejor, obviamente no va a ser tan violento. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, ahorita que mencioné el tema de pornografía, ¿hay ahorita adicción en los jóvenes relacionada a pornografía después de este encierro que vivieron? De hecho, en el texto, de los textos que revisé de adicción a videojuegos, hablaba mucho también de esa situación. Okay. Y se hablaba que sí se aumentó mucho el uso de... Ok. Ahora, ser funcional y vivir una vida saludable. ¿Son dos cosas diferentes? Exactamente, porque puedo yo tener una depresión funcional, en la cual aparentemente todo está bien,
Hay muchas personas que son funcionales y aparentemente todo está bien, pero que al final nos dan una sorpresa y, no sé, un intento o un suicidio consumado, por ejemplo. Ok. Yo lo que les recomendaría es, sí creo que es importante si vemos datos, aunque sean muy leves, no dejarlos pasar. Y hay que tomar en cuenta que muchas veces la población adolescente e infantil, hay dos poblaciones muy de riesgo, adolescentes infantiles y los adultos mayores. Si yo tengo, aunque sea una depresión moderada en estos grupos de edad, yo sí consideraría la opción de evaluarlo, aparte de su terapeuta, con un psiquiatra. Ok. Porque la impulsividad es uno de los factores más importantes en los en los riesgos en a estas cometer edades. algún tipo de muerte por suicidio. Ajá. Ok. De hecho, hay el suicidio es como los accidentes y los suicidios son como causas de muerte muy importantes en los adolescentes. Ajá. Y el tema es por el tema del impulso. De la impulsividad. Muchas veces ni siquiera tiene que ver con una depresión grave. Simplemente tengo una depresión moderada. Y a lo que mejor, se pudo haber arreglado con tu terapia. Exactamente. Pero se agrega, no sé, por ejemplo, un TDAH. De hecho, en un congreso de la Liga Latinoamericana del TDAH nos hablaban acerca de relación con TDAH, depresión, suicidio. Y hablaban que con la comorbilidad TDAH y depresión era muy importante porque muchas veces cualquier cosa no toleran. Hay que tomar en cuenta que el TDAH no nada más es hiperactividad, impulsividad y inatención, sino también últimamente se le está hablando mucho del factor regulación de emociones, que es algo que a veces no se está hablando como tal. Y como hay una irregulación emocional, muchas veces pasa algo, no hay un permiso y pum, intento suicida. Híjole, hemos visto muchos videos, sobre todo de Estados Unidos, que la mamá, digo malamente, filma al chavito que le castiga la computadora. Y la irregulación. Y es una agresividad total del muchacho, ¿no? Y este tipo de situaciones son de las que estás hablando, supongo. Ajá, exactamente. ¿Qué consejos nos darías a los papás hoy en día para poder tener a nuestros hijos con una salud mental óptima? Creo que un consejo bien importante es el no invalidar. Ok. Probablemente yo no estoy de acuerdo con lo que mi hijo dice. Probablemente yo no lo comparto y no creo que sea real. Pero si yo invalido todo lo que todo lo que dice, todo lo que piensa, le voy a generar pues muchos problemas. ¿Como inseguridad o qué es lo que generamos en ellos cuando...? Inseguridad, disregulación emocional, síntomas depresivos. Y de por sí muchos adolescentes se sienten no entendidos, entonces no me entienden ni en mi casa. Exactamente. Ahora, la invalidación funciona, y quiero profundizar un poquito en esto, porque si tú no te sientes validado en tu casa, tú buscas validación en tu manada, que son los otros adolescentes, ¿no? Sí, pero también es la cuestión de, imagínate que yo te digo, ay, me pasas el teléfono. Sí, ignorarte es lo peor que te puede ocurrir. Y luego, ¿qué voy a tender a hacer? Pásame el teléfono. Y te voy a gritar. Claro. El gritar es el equivalente a me corté, tuve un intento suicida. Okay. Muchas veces están pidiendo atención de muchas maneras. No se les da, se invalidan. Y ya cuando hay una situación grave... Entonces voltean los papás y se vuelve una conducta de... Entonces, si me vas a hacer caso... Entonces... Exactamente. Okay. Cada vez que yo me intente cortar... Es porque recibo tu atención. Exactamente. Ok, entonces hay que prestarles atención a los chavos, validar. Yo lo que te iba a decir es el hecho de que se validen en su manada es porque luego ellos se atreven a hacer cosas por la manada. También. Por sentir validación. Exactamente, también es Entonces, importante. A ti no te queda claro por qué se atreven a hacer tantas cosas como manejar a alta velocidad, tirarse de un puente, hacer cosas muy llamativas para su manada, porque no están recibiendo esa validación en casa. Entonces, eso nada más quería yo confirmar que fuera así.
Sí, un Pudiera poco, ser. aunque algunas de esas cosas también tienen otras relaciones con otras cosas. Ok. Por ejemplo, el sentido, la emoción que nos da el manejar a largo. Sí, toda la adrenalina que el chavo a esa edad necesita, ¿verdad? Exactamente. Entonces también está la parte de la impulsividad, la necesidad de la novedad y otros factores que pues también... Hablan que la adolescencia es esta etapa de la tormenta perfecta, en donde se conjugan muchas situaciones y muchos factores que te ponen en riesgo a los chavos. Uh-huh. Tú tienes que hacer esta contención como papá y mamá. Exacto. Para que eso no se convierta en un caos, ¿verdad? Exactamente, porque ahí es el punto donde yo puedo salvarlo para que le vaya bien o puede caerse. A ver, esa parte también me gusta platicarla contigo. Estamos tratando a los chavos ahorita, hoy por hoy, en el tema de salud mental y tiene que ser cuándo es cuando dices tú es preventivo y cuándo ya es un problema en donde hay que resolver. Es preventivo, cuando no hay un diagnóstico. Sí, pero por ejemplo, tú puedes tener un TDA, ajá, ¿verdad? Y ese TDA pues tú es genético, o sea, tú naciste con eso. Pero una depresión mal manejada, uh-huh, o alguna situación que se va empeorando, ¿es a partir de qué punto? Por ejemplo, aquí yo lo que diría es, a lo mejor tener como ya un espacio para que tener un paciente, un adolescente, mejor dicho, tenga como su espacio para poder hablar de ciertos temas con su terapeuta, aunque no sea como semanal, a lo mejor puede ver cada mes o a lo mejor cuando lo necesite. Ok. Pero que pueda tener su espacio para, pues... Su safe place. Exacto, su espacio seguro para poder ordenar sus pensamientos. Ok. A veces no vamos a ser los papás. Ajá, exactamente. Y hay que vivir con eso. Y de hecho, también hay que tomar en cuenta que los sanos que no sean los papás toda la vida. Porque la adolescencia se caracteriza porque los papás va a haber un rechazo y eso es parte de la edad, parte normal. Sí. Y a veces tenemos que también separar qué son síntomas y qué es adolescencia normal. Así es. Que a veces parece como que los adolescentes normales ya tienen muchos síntomas. Sí. Y a veces, pues... Y eso apenas un terapeuta. O sea, porque nosotros a la hora de querer desmenuzar ese tema, pues está muy complicado. Exactamente. Y también es muy frecuente que cuando hay un problema de, por ejemplo, depresión en un adolescente, mejora la depresión, pero los papás es que está igual, todavía no quiere salir conmigo. No. No va a querer salir contigo. Ajá. Por eso también es importante que los papás nos acerquemos a tener terapia junto con ellos, porque este proceso de la adolescencia es un proceso en donde nosotros también estamos perdiendo a esos niños que se están convirtiendo en jóvenes o adultos. Exacto. Y también estar como con la visión de qué tipo de paternidad estoy dando, y poderme adaptar a las necesidades en ese momento, porque claro, hay varios tipos de paternidad. Hay papás que son más autoritarios, otros que son muy laxos, y no está mal ninguna de las dos, pero no con todos les jala igual, y a veces tengo que ser con el mismo niño en ciertas etapas más laxo y más pues autoritario dependiendo de las necesidades. O con un hijo una cosa y con el otro otra. Exacto. Entonces, pues tener esa como habilidad de identificar cuándo necesito cambiar, eso también es importante. Claro, y que no funciona para todo, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué le dirías a Homero adolescente si pudieras regresar el tiempo? A Homero adolescente, ok. Pues, no sé, a lo mejor, pues, no sé, creo que hice muchas cosas, creo yo. A lo mejor, yo siempre fui mucho de estudio y esas cosas. A lo mejor salir un poco de eso, quizá. Pero hice lo que quise realmente. O sea, no creo que... Nunca tuve un problema como tal de conducta. Nunca tuve un problema como tal. Creo yo que ese punto sería como lo más importante que le diría. Le dirías. Gracias por dedicarte a lo que te dedicas. Gracias por atender la salud mental de jóvenes, que es el futuro que tenemos garantizado, que son los jóvenes. Y pues eso para nosotros es algo que necesitamos empezar a conocer más, a encontrar más información. ¿Dónde podemos buscarte en redes sociales para que la gente pudiera encontrar más datos, más información, más ayuda, más herramientas para este tema? Sí, claro. Estoy en Instagram como Dr. Homero Sandoval. Ok.
En Facebook, Dr. Homero David Sandoval Alfaro. Ok. Creo que esos son los dos. Ok, perfectísimo. Ahí podemos encontrarte. Uh-huh. Y cualquier cosa que la audiencia necesite, pues puede dirigirse contigo. Sí, igual también me pueden mandar un correo. Okay. ¿Cuál es tu correo? homero.sandoval@udem.edu. Ok, perfectísimo. Entonces, muchas gracias por tener este espacio con nosotros. Esperamos puedas regresar a platicar de otros temas que tengan que ver con el tema de salud mental. Muchas gracias a todas por acompañarnos y esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ustedes.